El cristal de la copa se hizo añicos contra el suelo de mármol italiano del salón Ashford, y por un instante todo el ruido de la fiesta de compromiso se desvaneció en un silencio absoluto. 200 pares de ojos se clavaron en Celine Frostvale, cuyo vestido de seda color marfil ahora estaba empapado en vino tinto, la mancha extendiéndose por su pecho como una herida abierta. «Perdón», exclamó Lady Catherine Whitmore con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué torpe de mi parte. Aunque supongo que una mujer acostumbrada a vestidos de segunda mano no notará la diferencia». Las risas sofocadas comenzaron a brotar por todo el salón. Selene sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que contrastaba dolorosamente con su piel pálida. Sus dedos temblaban mientras intentaba limpiarse inútilmente con una servilleta que alguien le había lanzado, más como burla que como ayuda. «Catherine, ya basta», murmuró Selene, su voz apenas un susurro ahogado por la humillación. «Ya basta». Catherine se acercó, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Selene. «Querida, apenas estoy empezando. ¿O acaso creíste que todos aquí no sabíamos la verdad?» El salón principal de la mansión Ashford era una obra maestra de la arquitectura georgiana. Techos altísimos decorados con frescos de querubines, arañas de cristal que proyectaban miles de destellos dorados, y ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados de Halifax. En cualquier otra ocasión, Selene habría admirado la belleza del lugar, pero ahora cada detalle lujoso solo servía para recordarle lo fuera de lugar que estaba. La orquesta había dejado de tocar, los murmullos crecían como una marea, y Selene podía distinguir fragmentos de conversaciones que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. «Siempre supe que los Frostvale habían caído en desgracia. Escuché que su padre perdió toda la fortuna en malas inversiones. Pobre chica, intentando atrapar a Lord Edmund con las pocas joyas que le quedaban». Selene apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. No iba a llorar, no delante de toda esta gente, no cuando ya le habían arrebatado todo lo demás. Le quedaba su dignidad, y se aferraría a ella, aunque fuera lo último que hiciera. «Selene, cariño». La voz de Edmund Crawford cortó el murmullo como un látigo. Su ex prometido se acercaba desde el otro extremo del salón con Catherine colgada de su brazo como un trofeo. «Creo que es momento de aclarar algunas cosas». El corazón de Selene dio un vuelco doloroso. Edmund lucía impecable con su traje de corte perfecto, su cabello rubio peinado hacia atrás, y esa sonrisa encantadora que una vez la había hecho soñar con un futuro juntos. Ahora, esa misma sonrisa le parecía la máscara de un extraño. «Edmund, por favor, no aquí», susurró Selene sintiendo cómo las miradas de 200 invitados la atravesaban como agujas. «¿Por qué no aquí?» Edmund se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que Selene pudiera ver el brillo cruel en sus ojos azules. «Después de todo, todos estos queridos amigos merecen saber la verdad sobre nuestra situación». Catherine soltó una risita aguda que hizo eco en el salón silencioso. «Verás, Selene», continuó Edmund, su voz lo suficientemente alta para que cada palabra llegara a cada rincón. «Cuando te propuse matrimonio hace 6 meses, creía que tu familia aún tenía algo de valor que aportar. Pero resultó que los Frostvale no solo están en bancarrota, sino que tu padre debe dinero a medio Halifax». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Selene sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era cierto que su familia había pasado por dificultades financieras, pero ella había creído que Edmund la amaba más allá de eso. Qué ingenua había sido. «Así que hice lo que cualquier hombre sensato haría». Edmund deslizó su brazo alrededor de la cintura de Catherine. «Encontré a alguien más, apropiada. Lady Catherine no solo es hermosa, sino que viene con una dote considerable y conexiones que realmente importan. Edmund, tú me dijiste que me amabas». Las palabras salieron de la boca de Selene antes de que pudiera detenerlas, débiles y quebradas. «Oh, querida», Catherine inclinó la cabeza con falsa compasión. «Los hombres dicen muchas cosas cuando creen que van a obtener algo a cambio, pero cuando descubren que el envoltorio bonito está vacío por dentro, bueno, buscan en otro lado». Las carcajadas explotaron por todo el salón. Selene vio cómo las damas de la alta sociedad de Halifax se cubrían la boca con sus abanicos, sus ojos brillando con un placer malicioso. Los caballeros intercambiaban miradas cómplices, algunos moviendo la cabeza con aparente lástima,
otros con abierto desprecio. De hecho, Edmund alzó la voz, claramente disfrutando del momento. Esta fiesta de compromiso que pensabas era para celebrar nuestra boda, Celine, en realidad es para anunciar mi compromiso con Catherine. Llegaste aquí esta noche esperando ser la novia. Y en cambio, bueno, mirarte, empapada en vino, humillada y completamente sola. Algo se rompió dentro de Selene. No su espíritu, exactamente, sino más bien las cadenas invisibles que la habían mantenido tratando de encajar en este mundo de apariencias y crueldad disfrazada de elegancia. Levantó el mentón, obligándose a mirar directamente a Edmund a los ojos. «Tienes razón», dijo, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. «Mi familia ha perdido su fortuna. Mi padre cometió errores que ahora todos pagamos. Pero al menos los Frostvale nunca perdimos algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Nuestra decencia». «¿Decencia?» Catherine soltó una carcajada. «¿De qué te sirve la decencia cuando no puedes pagar por un vestido nuevo? Cuando tienes que usar las joyas de tu abuela muerta porque no puedes comprar las tuyas propias, cuando tienes que rogar por invitaciones a eventos donde claramente no eres bienvenida», interrumpió otra voz femenina desde el grupo de espectadores. Selene reconoció a Lady Margaret Thornbury, una mujer de mediana edad cuya lengua viperina era legendaria en los círculos sociales de Halifax. Más risas siguieron, cada una sintiendo como una bofetada. Yo solo vine porque Edmund me envió una invitación». Celine sacó el sobre de su pequeño bolso de mano con dedos temblorosos. «Me escribió que necesitaba hablar conmigo sobre nuestra boda, que había detalles importantes que discutir». «Oh, Selene». Edmund tomó la invitación de sus manos y la rompió en pedazos frente a ella. Esa fue idea de Catherine. Pensó que sería divertido verte llegar aquí toda esperanzada, solo para descubrir la verdad de la manera más memorable posible. Los pedazos de papel cayeron al suelo como confeti cruel. Selene los observó, sintiendo cómo cada fragmento representaba una pieza de su corazón destrozado. No por Edmund, se dio cuenta con sorprendente claridad. El dolor no venía de perder a un hombre que claramente nunca la había amado. Venía de la humillación pública, de ser convertida en el entretenimiento de la noche para toda la alta sociedad de Halifax. «Creo que deberías irte», dijo Edmund, su tono ahora aburrido, como si Selene fuera un problema menor que necesitaba resolver. «Estás arruinando mi fiesta de compromiso y francamente tu presencia es incómoda para todos». Selene miró alrededor del salón. 200 rostros la observaban, algunos con lástima, otros con diversión, ninguno con empatía genuina. Estas personas, con quienes había bailado en docenas de fiestas, con quienes había tomado té y compartido conversaciones, ahora la miraban como si fuera una curiosidad desagradable. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «Me iré. Pero antes, quiero que todos aquí sepan algo». El salón volvió a quedarse en silencio, expectante. «Edmund Crawford es un cobarde que rompe promesas con la misma facilidad con la que respira». Selene habló clara y fuerte. «Y Lady Catherine Whitmore es una mujer tan insegura que necesita humillar a otras para sentirse superior. Hacen una pareja perfecta. Les deseo toda la felicidad que merecen, que sospecho será muy poca». Comenzó a caminar hacia la salida, su vestido arruinado arrastrándose ligeramente por el suelo de mármol. Cada paso requería toda su fuerza de voluntad. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a darles esa satisfacción. «¡Espera!», gritó Catherine. «Olvidaste algo». Selene se dio vuelta justo a tiempo para ver a Catherine arrancar el collar de perlas que Selene llevaba puesto, el único recuerdo valioso que le quedaba de su madre. «Estas perlas son demasiado finas para alguien de tu posición actual». Catherine las sostuvo en alto, dejándolas colgar de sus dedos. «Creo que lucirían mucho mejor en alguien que realmente pertenece a este mundo. Esas perlas son mías». Selene dio un paso hacia Catherine, su voz cargada de una emoción que iba más allá de la humillación. «Me las dio mi madre antes de morir. No tienen que ver con dinero o posición social. ¿Son tuyas?» Catherine dejó caer el collar al suelo deliberadamente. «Ups, qué torpe de mi parte. Otra vez». El sonido de las perlas golpeando el mármol fue como un disparo en el silencio del salón.
Algunas rodaron en diferentes direcciones, perdiéndose bajo los pies de los invitados que se apartaban, riendo, como si fuera parte de un juego divertido. Selene se arrodilló, sus manos temblando mientras intentaba recoger las perlas dispersas. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, silenciosas y amargas, manchando el suelo junto con el vino que aún goteaba de su vestido. «Patético», murmuró alguien cerca. Realmente pensó que podría atrapar a Edmund. Los Frostvale siempre fueron pretenciosos. Las voces se mezclaban, creando una cacofonía de crueldad que amenazaba con ahogarla. Selene recogió todas las perlas que pudo encontrar, guardándolas en su bolso con dedos torpes y temblorosos. Cuando finalmente se puso de pie, Edmund y Catherine la observaban con expresiones de triunfo absoluto. El resto de los invitados ya había comenzado a perder interés, volviéndose hacia la mesa de champán y los aperitivos, como si la destrucción pública de Selene Frostvale fuera simplemente el entretenimiento previo a la verdadera celebración. «Ahora sí», dijo Edmund con frialdad, «puedes irte». Selene se dio vuelta hacia la salida, cada músculo de su cuerpo pidiendo escapar de este salón, de estas personas, de esta horrible pesadilla. Caminó con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía completamente destrozada. Llegó a las grandes puertas dobles del salón. El mayordomo, un hombre mayor de expresión impasible, le abrió sin mirarla a los ojos. Selene estaba a punto de cruzar el umbral cuando una voz profunda, aterciopelada y con un toque de autoridad innegable, resonó por todo el salón. «¿Interrumpo algo?» Selene se congeló. Conocía esa voz. Todo Halifax conocía esa voz. Se giró lentamente, y allí, en el marco de la entrada lateral del salón, estaba el vizconde Everett Greenvale. El interior de la mansión Greenvale era exactamente lo que Selene había imaginado: opulento, oscuro y vagamente amenazador. Los pasillos se extendían en todas direcciones, como las venas de algún organismo vivo y antiguo, iluminados por candelabros de hierro forjado que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes revestidas de madera oscura. Retratos de ancestros. Greenvale la observaban desde sus marcos dorados, sus ojos pareciendo seguirla mientras caminaba junto a Everett por el corredor principal. «Mi ama de llaves preparará una habitación para ti», dijo Everett, su voz resonando en el espacio cavernoso. «También te traerá ropa limpia y algo de comer si tienes hambre». «No tengo hambre», respondió Selene, aunque su estómago protestaba lo contrario. No había comido nada en la fiesta de compromiso, demasiado nerviosa anticipando lo que creía sería una conversación importante con Edmund sobre su boda. Qué ingenua había sido. Everett la guió hasta un estudio privado, una habitación más pequeña pero no menos impresionante que el resto de la mansión. Las paredes estaban completamente cubiertas de estanterías, llenas de libros encuadernados en cuero, y un escritorio masivo de caoba dominaba el centro del espacio. Una chimenea crepitaba en un rincón, proporcionando el único toque de calidez en la habitación, que por lo demás era tan fría y calculada como su dueño. «Siéntate». Everett señaló uno de los 2 sillones de cuero ubicados frente a la chimenea. Selene obedeció, hundiéndose en el cuero suave. Ahora que la adrenalina de los eventos de la noche comenzaba a disiparse, se sentía exhausta hasta los huesos. Su vestido arruinado se pegaba incómodamente a su piel, el olor a vino tinto recordándole constantemente la humillación de hacía apenas una hora. Realmente había sido solo una hora. Parecía que hubiera vivido una vida entera desde que Catherine derramó ese vino sobre ella. Everett se sirvió 2 copas de brandy de un decantador de cristal tallado sobre una mesa auxiliar. Le ofreció una a Selene, quien la tomó con manos temblorosas. El líquido ámbar brillaba a la luz del fuego, y cuando Selene tomó un sorbo, el calor que descendió por su garganta fue casi dolorosamente reconfortante. Ahora, Everett se sentó en el sillón frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra con una elegancia casual que de alguna manera hacía que pareciera aún más peligroso. «Hablemos honestamente, tú y yo». «¿Honestamente?» Selene dejó escapar una risa amarga. «¿Es usted capaz de eso, vizconde Greenvale? Porque todo lo que sé de usted proviene de rumores y medias verdades susurradas en salones de té». «Los rumores suelen tener un núcleo de verdad», respondió Everett con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué dicen esos rumores sobre mí? Que es despiadado,
que destruye a cualquiera que se cruza en su camino, que tiene información comprometedora sobre la mitad de la nobleza inglesa y que no duda en usarla cuando le conviene. Selene tomó otro sorbo de brandy, sintiendo cómo el alcohol comenzaba a desatar su lengua. Que 3 familias nobles perdieron todo por oponerse a usted. Que un duque intentó difamarlo y terminó exiliado en Escocia. Que colecciona secretos como otros hombres coleccionan arte o caballos. Todo cierto, admitió Everett sin el menor rastro de vergüenza. ¿Algo más? Que ninguna mujer que ha entrado en su vida ha salido ilesa. Que es tan frío como hermoso. Que no conoce el significado de la palabra piedad. Selene lo miró directamente a los ojos. Y ahora, después de esta noche, me pregunto, ¿cuál es el precio que tendré que pagar por su intervención? Algo destelló en los ojos grises de Everett. ¿Respeto? ¿Diversión? Selene no podía estar segura. Eres más inteligente de lo que esperaba, dijo finalmente. La mayoría de las mujeres en tu posición estarían llorando de gratitud, o histéricas de miedo, o intentando seducirme para asegurar su posición. Pero tú vas directo al grano. Quieres saber qué es lo que realmente quiero de ti, porque nada es gratis en este mundo, respondió Selene. Mi padre me enseñó eso antes de perder toda nuestra fortuna. Cada acción tiene un costo. Cada favor debe ser devuelto. Y lo que usted hizo por mí esta noche, eso no fue un favor pequeño. Everett se puso de pie y caminó hacia la chimenea, observando las llamas danzantes con una expresión pensativa. La luz del fuego jugaba sobre sus rasgos marcados, convirtiendo la cicatriz en su ceja en una línea plateada que de alguna manera lo hacía parecer más humano y más peligroso al mismo tiempo. Hace 3 años, comenzó, su voz baja y controlada. Tu padre, el señor Richard Frostvale, vino a mí buscando ayuda. Su negocio de importación textil estaba al borde del colapso. Había hecho algunas inversiones desafortunadas, confiado en los socios equivocados, y se encontraba con deudas que no podía pagar. Selene sintió que su corazón se detenía. Su padre nunca le había mencionado nada sobre acudir al vizconde Greenvale. Le ofrecí un préstamo, continuó Everett, una cantidad sustancial que habría salvado su negocio y mantenido a tu familia en su posición social. Los términos eran más que razonables. Interés mínimo, periodo de pago flexible. Todo lo que pedí a cambio fue su palabra de que me lo devolvería cuando pudiera. Pero no lo hizo, susurró Selene, sintiendo cómo la vergüenza la inundaba. No, porque tu padre era demasiado orgulloso para aceptar ayuda del hombre que todos temían. Me rechazó. Dijo que prefería perder todo antes que estar en deuda con alguien como yo. Everett se volvió para mirarla, y había algo en sus ojos que Selene no había visto antes. Dolor, decepción, y efectivamente, perdió todo. Su negocio colapsó 6 meses después. Tu familia cayó en desgracia. Y yo terminé comprometida con Edmund Crawford porque era uno de los pocos hombres dispuestos a considerar una esposa sin dote. Selina apretó la copa de brandy tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Mi padre nunca me contó que usted le había ofrecido ayuda. Los hombres orgullosos rara vez admiten sus errores, dijo Everett con voz suave, especialmente ante sus hijas. Tu padre murió hace 6 meses, ¿verdad? Sí. Un ataque al corazón. Los doctores dijeron que el estrés de perder todo fue demasiado para él. Las lágrimas amenazaban con caer nuevamente, pero Selene las contuvo. Ya había llorado suficiente por una noche. Lo siento, sinceramente. A pesar de su rechazo, respetaba a tu padre. Era un hombre de principios, aunque esos principios fueran su perdición. Everett regresó a su sillón y se sentó, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Después de su muerte, comencé a hacer averiguaciones sobre ti. Descubrí que estabas comprometida con Edmund Crawford, un hombre cuya familia tiene una reputación menos que estelar en los círculos de negocios. Investigué más a fondo y encontré las irregularidades que mencioné esta noche, información que guardé, esperando el momento adecuado para usarla. ¿Por qué?, preguntó Selene. ¿Por qué preocuparse por mí? Si mi padre rechazó su ayuda, ¿por qué no simplemente olvidarse de los Frostvale? Porque le hice una promesa a tu padre, respondió Everett. Él no lo sabía, pero la hice de todos modos. Le prometí que si alguna vez tú necesitabas ayuda, si alguna vez estabas en problemas, yo estaría ahí, no por obligación, sino porque hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, porque hay tan pocas personas en este mundo
que valen la pena proteger. Y tú, Selene Frostvale, vales la pena. El corazón de Selene latía tan fuerte que estaba segura de que Everett podía escucharlo. Estas palabras, viniendo del hombre más temido de Halifax, eran lo último que esperaba escuchar. «No me conoce», dijo finalmente. «¿Cómo puede saber si valgo la pena o no?» «Te he estado observando durante 2 años», admitió Everett, y algo en la forma en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Selene. En bailes, en eventos benéficos, en el teatro, siempre desde la distancia, siempre sin que lo notaras, y lo que vi fue una mujer que trataba a todos con gentileza, independientemente de su posición social, una mujer que donaba la poca riqueza que le quedaba a causas benéficas, una mujer que defendía a los criados cuando otros los trataban mal, una mujer que incluso, cuando su mundo se desmoronaba, mantenía su dignidad y su compasión. Selene no sabía qué decir. La idea de que el vizconde Greenvale la había estado observando durante 2 años era simultáneamente perturbadora y extrañamente conmovedora. «Y esta noche», continuó Everett, «cuando llegaste a esa fiesta esperando hablar sobre tu boda, cuando fuiste humillada frente a toda la alta sociedad de Halifax, no suplicaste, no te arrastraste, te pusiste de pie, recogiste los pedazos de tu dignidad y estabas lista para salir con la cabeza en alto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». «Entonces, ¿todo esto es qué?» Selene hizo un gesto abarcando la habitación, la situación, la noche entera. «¿Caridad? ¿Una forma de cumplir una promesa que hizo a un hombre muerto?» «No». La voz de Everett se volvió más intensa. «Es una propuesta de negocios». Selene parpadeó, confundida. «¿Una propuesta de negocios?» «Sí, verás, Selene. Tengo un problema, uno que tú puedes ayudarme a resolver». ¿Qué clase de problema podría tener el hombre más poderoso de Halifax que una mujer arruinada y humillada pudiera resolver? Everett sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, haciéndolos brillar con algo que parecía peligrosamente cercano a la diversión genuina. «Un problema social. Mi reputación, aunque efectiva para los negocios, es desastrosa para mi vida personal. Soy temido, respetado, pero también evitado. Las familias esconden a sus hijas cuando entro en una habitación. Los hombres se niegan a hacer negocios conmigo, a menos que sea absolutamente necesario. He construido un imperio basado en el miedo, y ahora ese miedo me está aislando. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Necesito suavizar mi imagen. Necesito que la sociedad me vea como algo más que el lobo solitario que destruye todo a su paso». Everett se inclinó aún más cerca. «Necesito una esposa». El mundo de Selene se detuvo. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como humo, sólidas e imposibles al mismo tiempo. ¿Una esposa? Sí, específicamente, te necesito a ti como mi esposa». Selene dejó escapar una risa histérica que no pudo contener. «¿Me está pidiendo que me case con usted? Después de todo lo que pasó esta noche, después de que mi vida acaba de ser destruida públicamente. No te estoy pidiendo, te estoy ofreciendo un trato de negocios». Everett habló con la misma calma con la que podría estar discutiendo el clima. «Te casas conmigo. En público desempeñamos el papel de la pareja perfecta. Tú obtienes mi protección, mi nombre, acceso a mi fortuna. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o por ser humillada por personas como Edmund Crawford y Catherine Whitmore. ¿Y qué obtiene usted? Una esposa que suavice mi imagen. Alguien conocida por su bondad y su carácter, que haga que la sociedad me vea bajo una luz diferente. Y también», agregó con una sonrisa que era pura depredación, «la satisfacción de ver las caras de Edmund y Catherine cuando anunciemos nuestro compromiso». Selene se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera, los jardines de la mansión Greenvale se extendían bajo la luz de la luna, oscuros y misteriosos. Su mente giraba, tratando de procesar lo que Everett acababa de proponer. «Esto es una locura», dijo finalmente. «No me conoce, no me ama, y yo ciertamente no lo conozco ni lo amo a usted. El amor es una fantasía vendida a jóvenes ingenuas en novelas románticas», respondió Everett, levantándose y caminando hacia ella. «El matrimonio, el verdadero matrimonio entre personas de nuestra clase, siempre ha sido una transacción, una fusión de familias, fortunas, influencias. Al menos yo estoy siendo honesto sobre ello. ¿Y qué pasa cuando se canse de este arreglo? Cuando decida que ya no me necesita? El contrato será muy específico. Te garantizaré seguridad financiera
independientemente de lo que suceda. Si alguna vez decides que quieres terminar el matrimonio, serás libre de hacerlo, con una generosa compensación que te permitirá vivir cómodamente por el resto de tu vida. Suena demasiado bueno para ser verdad. Selene se volvió para mirarlo. Tiene que haber algo más, algo que no me está diciendo. Everett se acercó hasta que estuvo justo detrás de ella. Selene podía sentir el calor de su cuerpo, su presencia abrumadora llenando todo su campo de percepción. Lo único que no te he dicho es que el matrimonio será real en todos los sentidos. Su voz era baja, casi un murmullo. No será solo una actuación pública. Serás mi esposa en todos los aspectos. Compartiremos una casa, una vida y eventualmente una cama. El corazón de Selene se aceleró. No sabía si era de miedo o de algo más complicado. Entonces no es solo un arreglo de negocios. Está esperando intimidad. Eventualmente sí, pero no te forzaré nunca. Cuando y si eso sucede, será porque ambos lo deseamos. Everett colocó una mano gentil en su hombro, haciéndola girar para que lo enfrentara. Soy muchas cosas, Selene. Despiadado, calculador, incluso cruel cuando es necesario, pero nunca forzaría a una mujer en contra de su voluntad. Selene lo estudió, buscando algún signo de engaño en esos ojos grises, pero lo que vio fue honestidad brutal. Este hombre, este vizconde temido por toda Inglaterra, le estaba ofreciendo exactamente lo que decía, un matrimonio de conveniencia que podría beneficiarlos a ambos. Y si digo que no, entonces te llevaré a tu casa mañana por la mañana. Te daré suficiente dinero para que puedas establecerte en algún lugar lejos de Halifax si lo deseas, y nunca volveré a molestarte, respondió Everett. Pero Edmund y Catherine seguirán con sus vidas, probablemente burlándose de ti durante años. La alta sociedad te recordará siempre como la mujer que fue humillada públicamente, y pasarás el resto de tu vida sabiendo que pudiste haber tenido el poder para devolver el golpe, pero elegiste no tomarlo. Era manipulación pura y simple. Selene lo sabía. Everett Greenvale era demasiado inteligente, demasiado calculador para no entender exactamente qué botones presionar. Estaba apelando a su orgullo herido, a su deseo de venganza, a la parte oscura de ella que quería ver a Edmund y Catherine sufrir tanto como ella había sufrido esta noche. Y maldita sea, estaba funcionando. Si acepto, dijo lentamente, quiero mis propios términos agregados al contrato. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Everett. Excelente, me alegra ver que tienes agallas para negociar. ¿Qué términos? Primero, quiero acceso a mi propia cuenta bancaria. No tendré que pedirle permiso cada vez que necesite dinero. Acordado. Segundo, quiero mantener mi propia habitación. Podemos discutir sobre compartir una cama eventualmente, pero hasta entonces tendré mi propio espacio privado. Razonable. Acordado. Tercero, si en algún momento siento que este arreglo se ha vuelto insoportable, quiero la libertad de terminarlo sin consecuencias ni castigos. Everett consideró esto por un momento más largo. Acordado. Con una condición. Debes darme al menos un año antes de poder invocar esa cláusula. Un año para que esto funcione. Después de eso, eres libre de irte si lo deseas. Selene extendió su mano. Un año. Y quiero todo esto por escrito, revisado por un abogado de mi elección. Por supuesto. Everett tomó su mano, pero en lugar de sacudirla, la levantó y presionó un beso suave en sus nudillos. Tenemos un trato. Futura vizcondesa Greenvale. El título sonaba extraño en sus oídos. Vizcondesa. Ella, Selene Frostvale, quien hace apenas 2 horas estaba siendo humillada en público, ahora estaba a punto de convertirse en una de las mujeres más poderosas de Halifax. ¿Cuándo anunciaremos el compromiso? Mañana, respondió Everett con una sonrisa depredadora. Enviaré anuncios a todos los periódicos de Halifax y Londres. Para la hora del almuerzo, toda Inglaterra sabrá que Selene Frostvale se ha comprometido con el vizconde Everett Greenvale. Y para la hora de la cena, Edmund Crawford y Catherine Whitmore estarán lidiando con las consecuencias de haber cruzado a la mujer equivocada. Una parte de Selene, la parte que había sido criada para ser amable y perdonar, le decía que esto estaba mal, que la venganza era un camino peligroso, que debería ser la persona más grande y simplemente alejarse. Pero esa parte fue silenciada por la imagen de Catherine, derramando vino sobre ella deliberadamente, de Edmund riéndose mientras ella recogía las perlas de su madre del suelo, de 200 personas observando su humillación como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. No,
Se había pasado toda su vida siendo amable, siendo complaciente, siendo la buena chica que nunca causaba problemas. Y mire dónde la había llevado eso. Era hora de intentar un enfoque diferente. Entonces hagámoslo, dijo Celine, su voz firme y decidida. Casémonos y mostrémosle a toda la alta sociedad de Halifax exactamente qué sucede cuando subestiman a Celine Frostvale. Everett sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, Celine vio genuina admiración en esos ojos grises. Creo que esta va a ser una asociación muy interesante, querida Celine. Mientras sellaban su acuerdo con un apretón de manos formal, Selene sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La mujer ingenua que había entrado al salón Ashford esta noche había muerto en medio de risas crueles y vino derramado. En su lugar estaba naciendo alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que no se dejaría pisotear nunca más. Y si eso significaba casarse con el hombre más peligroso de Inglaterra, que así fuera. Después de todo, a veces para sobrevivir en un mundo de lobos, necesitas convertirte en uno de ellos. La mañana llegó demasiado pronto para Selene. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las pesadas cortinas de terciopelo bordó de la habitación que le habían asignado en la mansión Greenvale, pintando patrones dorados sobre el edredón de seda blanca que la cubría. Por un momento bendito, olvidó dónde estaba y qué había sucedido la noche anterior. Entonces todo volvió a ella como una avalancha. La humillación en el salón Ashford, el vino derramado sobre su vestido, las risas crueles de 200 invitados. Edmund y Catherine anunciando su compromiso, mientras ella recogía las perlas de su madre del suelo. Y luego, como una tormenta oscura y salvadora, la llegada del vizconde Everett Greenvale. Selene se incorporó en la cama, mirando alrededor de la habitación con nuevos ojos. Era espaciosa y elegantemente amueblada, con muebles de madera oscura que combinaban con el resto de la mansión. Un armario antiguo ocupaba una pared completa, y frente a la cama había un tocador con un espejo ovalado enmarcado en plata. Todo era lujoso pero contenido, como si la habitación estuviera esperando que alguien le diera vida. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo Selene ajustando las mantas alrededor de su cuerpo. Una mujer mayor entró, llevando una bandeja con té y tostadas. Tenía el cabello gris recogido en un moño impecable y vestía el uniforme negro tradicional de un ama de llaves, con un delantal blanco perfectamente almidonado. «Buenos días, señorita Frostvale. Soy la señora Thornbury, el ama de llaves del vizconde. He traído su desayuno y he preparado un baño caliente para usted». Habló con eficiencia profesional, pero sus ojos mostraban una calidez genuina. «También he tomado la libertad de seleccionar algunos vestidos del guardarropa de la difunta madre del vizconde. Son de hace algunos años, pero creo que con algunos ajustes le quedarán perfectamente». «Gracias, señora Thornbury. Es muy amable». Celine aceptó la taza de té que le ofrecían, agradecida por la normalidad del gesto. «El vizconde solicita su presencia en su estudio a las 10 en punto. Tiene asuntos importantes que discutir con usted». La señora Thornbury colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar. «Si necesita algo más, solo tiene que tocar la campana junto a su cama». Cuando el ama de llaves se retiró, Selene bebió su té lentamente, dejando que el líquido caliente la ayudara a ordenar sus pensamientos. En pocas horas, su compromiso con Everett Greenvale sería anunciado públicamente. No había vuelta atrás después de eso. ¿Estaba haciendo lo correcto? La pregunta la atormentaba mientras se bañaba en la tina de porcelana llena de agua perfumada con lavanda. Por un lado, este matrimonio le ofrecía seguridad, protección y la oportunidad de vengarse de quienes la habían humillado. Por otro lado, estaba atando su vida a un hombre que admitía abiertamente ser despiadado y calculador. Pero entonces recordó la alternativa: regresar a su pequeña casa alquilada en las afueras de Halifax, vivir de la caridad de parientes distantes, ser siempre recordada como la mujer que fue humillada públicamente por su prometido. Esa perspectiva era insoportable. No, había tomado su decisión anoche y se mantendría firme en ella. A las 10 en punto exactamente, Selene bajó las escaleras hacia el estudio de Everett. Llevaba puesto uno de los vestidos que la señora Thornbury había seleccionado. Un conjunto de día de seda azul oscuro, con delicados bordados en el cuello y las mangas. Le quedaba casi perfectamente, solo ligeramente largo en el dobladillo. Everett ya estaba en su estudio, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba. Varios documentos,
estaban esparcidos frente a él y escribía algo con movimientos rápidos y decisivos. Cuando Selene entró, levantó la vista y una sonrisa pequeña tocó sus labios. «Buenos días, Selene. Espero que hayas dormido bien». «Tan bien como puede esperarse dadas las circunstancias», respondió ella sentándose en la silla frente al escritorio sin esperar invitación. La señora Thornbury mencionó que tenía asuntos importantes que discutir. Efectivamente, Everett empujó varios documentos hacia ella. Estos son los anuncios que se publicarán en el Times de Halifax, el Daily Chronicle y el London Gazette esta tarde. Quería que los revisaras antes de enviarlos. Selene tomó el primer documento y comenzó a leer en voz alta. El vizconde Everett Greenvale se complace en anunciar su compromiso con la señorita Selene Frostvale, hija del difunto señor Richard Frostvale. La boda se llevará a cabo en la Catedral de Halifax en 2 semanas. Se ruega discreción respecto a los detalles privados de la pareja. ¿2 semanas? Selene levantó la vista bruscamente. ¿No es demasiado pronto? Al contrario, es el momento perfecto. Mientras más esperemos, más tiempo tendrán los chismosos para inventar historias sobre nosotros. Everett se reclinó en su silla. Además, una boda rápida sugiere pasión, romance. Hará que nuestra unión parezca menos calculada de lo que realmente es. Selene no pudo discutir con esa lógica, aunque la idea de casarse en solo 2 semanas hacía que su estómago se retorciera de nervios. ¿Y el contrato que mencionó anoche? Everett sacó otro documento de un cajón del escritorio, uno considerablemente más grueso que los anuncios de compromiso. Aquí está. He incluido todos los términos que discutimos. Tu propia cuenta bancaria con fondos ilimitados, tu propia habitación y la cláusula de salida después de 1 año. También he agregado algunas disposiciones adicionales. Por ejemplo, heredarás una porción significativa de mi patrimonio, independientemente de cuánto dure el matrimonio. Y si tenemos hijos, serán provistos generosamente tanto durante mi vida como después de mi muerte. ¿Hijos? Selene no había pensado realmente en esa posibilidad. ¿Espera que tengamos hijos? No es una expectativa, es una posibilidad, corrigió Everett. Si sucede, sucede. Si no, no presionaré el asunto. Pero es importante que estas cosas estén claramente establecidas en el contrato. Selene pasó las siguientes 2 horas revisando cada cláusula del contrato matrimonial. Para su sorpresa, todo estaba exactamente como Everett había prometido. Incluso había añadido algunas disposiciones que la favorecían y que no habían sido discutidas, como una asignación anual para obras de caridad bajo su propio nombre y el derecho a mantener cualquier propiedad o herencia que recibiera de su propia familia. «Esto es muy generoso», admitió finalmente. «Es justo», respondió Everett. «Como dije anoche, esto es una asociación. Para que funcione, ambos debemos beneficiarnos equitativamente». Un segundo golpe en la puerta interrumpió su conversación. El mayordomo entró llevando una bandeja plateada con varios sobres. «Disculpe la interrupción, mi señor, pero han llegado varios mensajes urgentes». Everett tomó los sobres y los revisó rápidamente. Su expresión, normalmente controlada, mostró un destello de satisfacción. «Parece que las noticias viajan rápido. Estos son de Edmund Crawford, Catherine Whitmore y Lady Margaret Thornbury, entre otros, todos pidiendo reuniones urgentes». Miró a Selene con una sonrisa que era pura depredación. «¿Quieres saber qué dicen?» Selene asintió, curiosa a pesar de sí misma. Everett abrió el primero, de Edmund. «Vizconde Greenvale, solicito respetuosamente una audiencia con usted lo antes posible. Hay un malentendido respecto a la señorita Frostvale que debo aclarar urgentemente». «Un malentendido», repitió Selene con amargura. «Así llama ahora a humillarme públicamente». Everett abrió el segundo sobre, de Catherine. «Estimado vizconde, ruego su indulgencia respecto a ciertos comentarios realizados anoche. Fueron hechos en un momento de emoción y no reflejaban mis verdaderos sentimientos hacia la señorita Frostvale, quien siempre ha sido una querida amiga». «Una querida amiga». Selene dejó escapar una risa sin humor. «Qué corta es su memoria. El miedo hace que las personas desarrollen amnesia muy conveniente», observó Everett abriendo el tercer sobre. «Y este es particularmente interesante. Es de Lady Margaret Thornbury, ofreciendo organizar una fiesta en nuestro honor y disculpándose por cualquier cosa inapropiada que pudiera haber dicho anoche».
Todos están aterrorizados, murmuró Selene, aterrorizados de lo que usted podría hacerles. Como deberían estarlo, respondió Everett fríamente. Pasaron años construyendo sus pequeños imperios de chismes y crueldad, nunca pensando que habría consecuencias. Ahora las hay. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando los jardines bañados por el sol de la mañana. Esta tarde, cuando los anuncios se publiquen, todos en Halifax sabrán que estás bajo mi protección. Mañana comenzarán a llegar las invitaciones, fiestas, cenas, eventos benéficos, todos queriendo estar en buenos términos contigo, con nosotros. La misma gente que se rió de ti anoche ahora te tratará como si fueras la realeza. ¿Y se supone que debo sonreír y pretender que nada sucedió?, preguntó Selene, sintiendo que la ira que había estado reprimiendo comenzaba a salir a la superficie. No, vas a sonreír porque ahora tienes el poder, porque ahora, cuando entres en una habitación, ellos temblarán, porque ahora cada uno de ellos se preguntará si tú recuerdas lo que dijeron, lo que hicieron, y si yo usaré esa información en su contra. Everett se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con intensidad. La venganza no es solo destruir a tus enemigos, Selene. A veces es simplemente vivir tan bien que su miseria se convierte en tu triunfo. Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de Selene. Durante toda su vida, había sido enseñada a ser amable, a perdonar, a ser la persona más grande. Pero quizás había otro camino. Quizás la verdadera fuerza no estaba en perdonar a quienes no merecían perdón, sino en superarlos completamente. ¿Y qué hacemos con todas estas solicitudes de reunión? Las ignoramos. Por ahora, Everett regresó a su escritorio. Dejaremos que se preocupen, que se angustien. En una semana, cuando estemos listos, organizaremos nuestra propia fiesta. Un baile de compromiso donde tú serás la anfitriona. Y todos ellos vendrán, rogando por una invitación, esperando estar en tu favor. La imagen era embriagadora. Selene imaginó entrando en un salón de baile del brazo de Everett, todos los ojos sobre ella, pero esta vez con respeto en lugar de burla. Edmund y Catherine tendrían que mirarla, sabiendo que habían perdido no solo a ella, sino cualquier posibilidad de cruzarse con el vizconde sin consecuencias. «Hagámoslo», dijo Selene firmando el contrato matrimonial con mano firme. «Casémonos, organicemos ese baile y mostrémosles a todos exactamente quién es Selene Frostvale ahora». Everett firmó el contrato después de ella, y cuando sus miradas se encontraron sobre el documento que ahora los ataba legalmente, Selene sintió que estaba cruzando un umbral del que no había retorno. Para bien o para mal, ahora era la prometida del vizconde Greenvale, y Halifax nunca volvería a ser el mismo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad frenética. La noticia del compromiso entre Selene Frostvale y el vizconde Everett Greenvale explotó por Halifax como pólvora, generando más escándalo y especulación de lo que Selene hubiera imaginado posible. Los periódicos no hablaban de otra cosa, y las calles hervían con chismes sobre cómo la mujer humillada públicamente había conseguido capturar al soltero más temido de Inglaterra. Selene pasaba sus mañanas con modistas que llegaban a la mansión Greenvale cargadas con telas lujosas y diseños elaborados. Su vestido de novia estaba siendo confeccionado con seda importada de Francia, bordado con perlas auténticas y cristales que brillaban como estrellas capturadas. Era una creación tan hermosa que cada vez que Selene lo veía en sus pruebas, apenas podía creer que era para ella. Las tardes las dedicaba a reunirse con Everett, quien la instruía pacientemente sobre los diversos negocios y propiedades bajo su control. Le mostraba documentos financieros, le explicaba inversiones, le presentaba a administradores y abogados. No la trataba como una esposa decorativa, sino como una socia genuina, y Selene descubría que tenía aptitud para los números y la estrategia. «Eres más inteligente de lo que incluso yo anticipé», comentó Everett una tarde, mientras revisaban las cuentas de una de sus propiedades textiles. «Encontraste un error que 3 contadores habían pasado por alto». Selene sintió un destello de orgullo ante el cumplido. Edmund nunca había valorado su intelecto, prefiriendo que ella solo asintiera y luciera bonita en eventos sociales. Pero fue la noche del baile de compromiso cuando todo cambió verdaderamente. La mansión Greenvale había sido transformada en un palacio de cuento de hadas. Miles de velas iluminaban cada habitación,
Arreglos florales elaborados perfumaban el aire con rosas y jazmines, y una orquesta de 20 músicos había sido contratada para tocar durante toda la velada. El salón de baile principal, que normalmente permanecía cerrado, había sido abierto y pulido hasta que el suelo de mármol reflejaba la luz de las arañas como un espejo. Selene se preparó en su habitación con la ayuda de 3 doncellas. Su vestido para la noche era una creación magistral de satén color verde esmeralda que realzaba sus ojos y hacía que su piel pareciera porcelana luminosa. Su cabello castaño había sido peinado en rizos elaborados adornados con perlas, las mismas perlas que Catherine había tirado al suelo aquella noche terrible. Everett las había mandado a limpiar y reensartar en un nuevo collar que ahora descansaba sobre su garganta como una declaración de victoria. Cuando Selene bajó las escaleras hacia donde Everett la esperaba, vio algo en sus ojos que no había visto antes. Admiración genuina, quizás incluso algo más profundo. «Estás radiante», dijo él ofreciéndole su brazo. «Esta noche, todos en Halifax recordarán por qué elegí casarme contigo». Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. Celine y Everett los recibían juntos en la entrada del salón. Una unidad perfecta. Cada persona que entraba mostraba la misma expresión. Asombro mezclado con temor reverencial. Edmund y Catherine llegaron tarde, claramente demorando lo inevitable. Cuando finalmente aparecieron, Selene notó inmediatamente los cambios en ellos. Edmund había perdido peso, su rostro lucía demacrado y tenía ojeras pronunciadas. Catherine, siempre impecable, mostraba señales de estrés en las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «Vizconde Greenvale, señorita Frostvale». Edmund saludó con una reverencia incómoda. «Gracias por la invitación». «Lord Crawford, Lady Whitmore». Everett respondió con cortesía gélida. «Qué amable de su parte asistir. Estoy seguro de que tienen mucho que celebrar ustedes también. ¿Cómo van los preparativos para su propia boda?» El rostro de Edmund se puso blanco. Selene sabía por los informes de Everett que el padre de Edmund había cancelado el compromiso con Catherine después de descubrir las irregularidades financieras que Everett había amenazado con revelar. La familia Crawford estaba al borde de la ruina, salvándose solo porque habían accedido a cooperar completamente con las investigaciones gubernamentales. «Hemos decidido posponer nuestros planes», murmuró Catherine, evitando mirar directamente a Selene. «¡Qué lástima!», dijo Selene con dulzura envenenada. «Recuerdo lo emocionados que estaban en su fiesta de compromiso». «¿Qué fue lo que dijiste, Catherine? Que habías encontrado a alguien más apropiado que yo. Espero que la apropiación te traiga tanta felicidad como esperabas». Catherine palideció, pero no respondió. Edmund tomó su brazo y prácticamente la arrastró hacia el interior del salón. Lady Margaret Thornbury fue la siguiente en la fila de recepción. La mujer cuya lengua viperina había contribuido a la humillación de Selene ahora temblaba visiblemente. «Señorita Frostvale, debo disculparme por mi comportamiento de aquella noche. Fue imperdonable y completamente inapropiado». «¿Fue imperdonable porque estuvo mal, Lady Margaret, o porque ahora hay consecuencias?», preguntó Selene tranquilamente. Lady Margaret abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin poder formular una respuesta adecuada. «Pensé que sí», continuó Selene. «Disfrute la velada, Lady Margaret, y en el futuro quizás considere que la persona que humilla hoy podría ser quien tenga poder sobre usted mañana». A medida que avanzaba la noche, Selene se sentía cada vez más cómoda en su nuevo rol. Bailó con Everett, sus movimientos sincronizados perfectamente como si hubieran estado bailando juntos durante años en lugar de semanas. Conversó con dignatarios y aristócratas que colgaban de cada una de sus palabras. Aceptó felicitaciones con gracia genuina y rechazó disculpas falsas con firmeza educada. Fue durante el tercer vals cuando Everett la acercó y susurró: «Mira hacia la entrada. Tenemos visitantes inesperados». Selene giró sutilmente y vio a 2 hombres mayores de aspecto oficial hablando discretamente con el mayordomo. Reconoció a uno como el inspector jefe de Halifax. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Justicia», respondió Everett con satisfacción. «Resulta que las irregularidades financieras de la familia Crawford eran peores de lo que inicialmente pensé. Esta mañana presenté evidencia formal ante las autoridades. Edmund está a punto de ser arrestado por fraude». Selene observó mientras los inspectores se acercaban a Edmund, quien estaba junto a la mesa de bebidas.
La conversación fue breve pero claramente impactante. Edmund dejó caer su copa, el cristal estrellándose contra el suelo exactamente como lo había hecho la copa de Catherine aquella noche terrible en el Salón Ashford. La poesía de ese momento no se le escapó a Selene. Edmund fue escoltado discretamente fuera del salón. Catherine lo siguió sollozando histéricamente. Los invitados murmuraban con fascinación morbosa, pero nadie intervino. Nadie se atrevería a cuestionar al vizconde Grimvale. ¿Irá a prisión?, preguntó Selene. Probablemente, al menos por varios años. Su familia perderá su título nobiliario y todas sus propiedades serán confiscadas para pagar sus deudas. Everett la hizo girar en el baile. Y Catherine, bueno, sin dinero ni conexiones, descubrirá exactamente cómo se siente ser la que todos evitan y desprecian. Selene debería haber sentido triunfo, alegría ante la caída de quienes la habían lastimado, pero lo que sintió fue algo más complejo. Satisfacción, ciertamente, pero también una especie de cierre. Edmund y Catherine habían recibido las consecuencias de sus acciones, no por venganza ciega, sino por justicia genuina. «Gracias», le dijo a Everett. «Por todo. No me agradezcas todavía», respondió él, una sonrisa enigmática en sus labios. «Este es solo el comienzo». La boda se llevó a cabo exactamente 2 semanas después del compromiso, en la majestuosa Catedral de Halifax. Fue un evento magnífico que atrajo a la élite de toda Inglaterra. Selene caminó por el pasillo con la cabeza en alto, su vestido de novia fluyendo detrás de ella como espuma de mar capturada en seda. Cuando Everett levantó su velo y la besó, sellando su unión ante Dios y la sociedad, Selene sintió algo inesperado. Esperanza. Este matrimonio había comenzado como una transacción, un acuerdo de negocios entre 2 personas que se beneficiaban mutuamente. Pero en las semanas que habían pasado juntos, había descubierto que Everett era más que el hombre temible que todos describían. Era inteligente, divertido cuando bajaba la guardia y sorprendentemente considerado. Y ella, bueno, ya no era la Celine Frostvale ingenua que había entrado al Salón Ashford esperando hablar sobre detalles de boda. Era la vizcondesa Grimvale, una mujer que había aprendido que la gentileza no significaba debilidad, que el poder podía usarse para proteger tanto como para castigar, y que a veces las mejores historias de amor comenzaban no con pasión ciega, sino con respeto mutuo. Meses después, Selene se encontraba en el balcón de la mansión Grimvale, observando los jardines que ahora consideraba su hogar. Everett se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «¿En qué piensas?» «En cómo cambió todo», respondió ella apoyándose en su abrazo. «Hace medio año estaba en mi punto más bajo, humillada, sola, sin futuro claro, y ahora... ¿Y ahora? Ahora soy feliz, genuinamente feliz, no solo porque tengo seguridad o poder, sino porque encontré a alguien que me valora por quien realmente soy». Everett la giró para que lo enfrentara, sus ojos grises suaves de una manera que solo ella conocía. «¿Sabes, cuando entré a ese salón aquella noche, estaba siguiendo un plan cuidadosamente calculado. Había estado esperando el momento perfecto para acercarme a ti, pero cuando te vi allí, recogiendo esas perlas con lágrimas en los ojos, pero negándote a quebrarte completamente, supe que había subestimado cuánto llegaría a admirarte». «¿Admiración? ¿Es eso lo que sientes?» «Entre otras cosas», admitió él, y por primera vez desde que se conocieron, Selene vio vulnerabilidad genuina en su expresión. «Nunca planeé enamorarme de mi esposa de conveniencia, pero aquí estamos». El corazón de Selene se aceleró. «Amor». Él había dicho amor. «Yo tampoco lo planeé», susurró ella. «Pero creo que también me enamoré de ti, Everett Grimvale, del hombre detrás de la reputación temible, del hombre que usa su poder para proteger en lugar de solo destruir». Cuando se besaron, con Halifax extendiéndose ante ellos bajo el sol poniente, Selene supo que su historia había encontrado su final feliz. No de la manera que había imaginado cuando era joven y soñaba con el amor verdadero, pero de una manera que era auténtica, ganada a través de pruebas y desafíos. Edmund pasaría los próximos 5 años en prisión, tiempo durante el cual reflexionaría sobre las consecuencias de la crueldad casual. Catherine había huido a Escocia, donde vivía con parientes distantes que apenas la toleraban. Lady Margaret Thornbury
había aprendido a mantener su lengua viperina bajo control. Y Selene, la mujer que había sido humillada en un salón de baile hacía apenas meses, ahora era una de las figuras más respetadas de la sociedad de Halifax. No por miedo, aunque ciertamente su conexión con Everett le garantizaba respeto, sino porque había demostrado que tenía tanto sustancia como belleza, tanto inteligencia como gracia. La historia de su humillación y su triunfo se convertiría en leyenda en Halifax, un cuento de advertencia sobre subestimar a aquellos que parecen estar derrotados, y una historia de esperanza sobre cómo incluso en nuestros momentos más oscuros, la salvación puede llegar de las fuentes más inesperadas. Y para Selene y Everett fue solo el comienzo de una vida juntos que sería todo menos convencional, pero que sería completamente suya.